Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy, segunda carta a los Corintios, ya estamos terminando en el capítulo 12, vamos a ver del versículo 11 hasta el final. Y esta es una última apelación o exhortación de Pablo. Recordamos que estaba casi como urgiendo a los hermanos en la iglesia a que se dieran cuenta, por un lado que estaban siendo engañados, pero también que ellos estaban cayendo y haciendo las cosas mal. Y no hay nada más doloroso para un pastor, y yo vi un poco, permítame esta licencia, ¿no? Este texto desde el punto de vista de un pastor, que Pablo está actuando de esa manera también con los hermanos. Nada más triste que ver que los hermanos no están en lo correcto y tampoco quieren oír, y es doloroso. Pero vamos a compartir, pero antes vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos muestra absolutamente todo lo que necesitamos saber y también a veces nos confronta en nuestro corazón para ver cómo estamos, ver qué cosas nos están importando más y qué cosas deberían importarnos más y si estamos en la misma línea o tal vez en una muy distinta. Gracias porque siempre nos exhortas, porque siempre nos animas y queremos que nos hables hoy en el nombre de Jesús. Amén. Comienza el texto diciendo, me he hecho un necio al gloriarme. Y recordamos que Pablo había dicho un poco, mira, todo lo que he sufrido por causa de ustedes. Y él también reconocía que no es la mejor manera de hacerlo, pero estaba tan desesperado que recurrió a un poco a eso para mostrar que el tema es fuerte, que el tema es re complicado. Y por la ingratitud de la iglesia. Vosotros me obligasteis a ello, y ahí lo está diciendo claramente. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, falsos apóstoles, super apóstoles. Está exagerando la nota, aunque nada soy. Y es interesante que Pablo nunca, a pesar de haberse de alguna manera gloriado en sí mismo, nunca perdió la humildad, que es lo que habíamos visto en el devocional anterior. ¿Por qué? Porque la debilidad de Pablo, la tuya, la mía, actúa del poder de Dios y eso nunca Pablo lo perdió de vista y nosotros tampoco debemos hacerlo. Sin embargo, estos falsos apóstoles o maestros no, para nada estaban viviendo en humildad, sino todo lo contrario, mostrándose, luciéndose a sí mismos y lo más triste no es eso, es que muchos le estaban creyendo, eso es lo doloroso. Con todo, y este versículo 12 es especial, mire, con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, Dios actuaba por medio de los apóstoles en ese tiempo para confirmar su mensaje. ¿Podía haber un milagro de sanación? Sí, podían haber muchos milagros que eran hechos por manos de los apóstoles, pero de parte de Cristo, para confirmar el mensaje de ellos. ¿Quién más podía hacer eso? Nadie más. Y así y todo, no le creían a Pablo. A veces el corazón cuando cae en pecado se endurece a tal punto que llega a ser ciego incluso en esto. ¿Por qué? Versículo 13. ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias en el sentido de han recibido menos palabras? No. ¿Lo he amado menos? Está diciendo Pablo. Tampoco. Y lo único que han sido menos, y aquí un poco sarcástico, dice, en que yo mismo no os he sido carga. Es la única iglesia que no le ofrendó a Pablo para su propia vida. Perdonadme este agravio, es muy irónico por el dolor que él tiene en su corazón. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y esta es la clave del por qué está diciendo esto. Yo quiero ir a ustedes, pero quiero encontrarlos cómo. ¿Cómo te gustaría, y pensemos en que el mismo Señor viene, cómo te gustaría que el Señor encuentre tu corazón, tu vida, tu obra en el servicio a la iglesia, en el estar orando por los hermanos, en el estar siendo fiel, en leer las escrituras? ¿Cómo te gustaría que te encuentren? Y Pablo un poco está diciendo eso. A mí me gustaría encontrarlos bien, haciendo las cosas correctas, incluso amándome, de alguna manera. Por ejemplo, vemos en Gálatas 6, que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y es algo que el Señor desea en la iglesia. Pero aquí, todos estos que fueron instruidos por Pablo le estaban haciendo la desconocida, era todo lo contrario. Estaban cayendo en pecado. Vuelvo a 2 Corintios
En el versículo 15 dice, y yo, perdón, 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Es la idea que le dije al principio. Quiero verlos con un corazón en Cristo, en comunión. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y esta frase suena un poco rara. Básicamente lo que está diciendo es, no se dediquen a cosechar tesoros, sino a dejar tesoros en la iglesia. No busquen para ustedes mismos. Amen al resto y busquen para los otros. Esa es la vida de iglesia. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Ahí uno ve el corazón, la radiografía completa de Pablo. Juan capítulo 15, Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Y básicamente vemos ratificado en Pablo eso. Y es algo que tiene que vivir también en nuestros corazones. ¿Cómo, cómo te gustaría que el Señor nos encuentre? Con esa idea, con esa vida, con esos frutos, dándolo todo los unos por los otros. Y Dios nos está advirtiendo por medio de Pablo, de la misma manera que advierte en toda la Biblia, incluso al pueblo de Israel. Por ejemplo, vemos un pasaje en Jeremías, cuando el pueblo está idolatrando en el fondo, está poniendo cualquier cosa delante de Dios. Dios en segundo, tercer, cuarto lugar. En Jeremías 6:15 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y en el fondo, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Y si se dan cuenta, ¿no tienen vergüenza? Es fuerte. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. La reprensión es seria, porque para el Señor este es un tema serio. Sin embargo, el Señor siempre tiene misericordia. Versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad en él. Y el Señor nos muestra eso, es lo que tenemos que buscar. Esta iglesia en Corinto, en esta segunda carta nos enseña, o de alguna manera nos desafía en realidad, a ver dónde está nuestro corazón, cuáles son tus frutos, qué evidencia de Cristo o de ser cristiano, de ser creyente, estás mostrando hoy en tu vida, en la iglesia. ¿Cómo puedes mostrar tu fidelidad al Señor, tu fidelidad a su palabra? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. En los versículos 19 al 21 están hablando de eso, están cuestionando la vida en cómo realmente la estoy llevando. Y va a hablar de una serie de pecados. 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, etc. Que al final realmente no nos veamos como hermanos. Qué pena más grande. En el fondo no es esconder las cosas si estoy mal, sino que es realmente reconocer y pedir perdón en arrepentimiento. Buscad las sendas antiguas, dice el Señor desde el principio. Busca la palabra en que estás mal, pide perdón al Señor y busca que te restaure. Pide consejo, habla conmigo. ¿Por qué? Para que nos amemos más y no sea yo amado menos, sino que todos nos amemos más y más los unos a los otros. Esa es nuestra vida, nosotras. ¿Sí? Dios te bendiga.